En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Despertar y respirar la brisa del Gran Pacífico es un regalo especial para toda persona. Un lugar de perfecta armonía entre la naturaleza y quienes la habitan. Almas bondadosas que nos conectan con la tierra y el mar. Sabores auténticos manavitas y momentos llenos de felicidad. Siente la libertad de ser tú mismo y la aventura de volver a ser un niño. Atrévete a vivir nuevas aventuras, incluso en la profundidad del mar. Que los atardeceres te contagien con su energía y enciendan el fuego de tu ser. Esto es Coco Solo en Color. ¿Qué tal, amigos de Crónicas Invisibles? Sean bienvenidos a un programa más. Este es el último programa del mes de marzo. Y justamente por estar en el mes de la mujer tenemos a dos importantes personas en este momento que nos van a compartir sus conocimientos acerca de la innovación social, la cual es de importante relevancia en Latinoamérica. Tenemos a Ana Álvarez y Teresita Cabrera. Ambas son innovadoras y le damos la bienvenida a este programa. Ana Álvarez, bienvenida a Crónicas Invisibles. Muchas gracias, Ana Belén, el equipo de Crónicas Invisibles, por invitarnos. Un saludo desde Berlín, donde me encuentro. Pues nada, feliz de compartir con este tema tan importante, especialmente en una coyuntura tan especial como la que tenemos en este momento a nivel mundial, con una pandemia en el medio. Asimismo, le damos la bienvenida a Teresita Cabrera, también innovadora social. Hola, muy buenas tardes con quienes nos están siguiendo. Agradecida siempre por la invitación y poder compartir con ustedes espacios, en este caso con Ana, que está al otro lado del mundo, y creo que también es importante mirar las similitudes, las diferencias, pero yo creo que en este momento de pandemia son más las similitudes que como seres humanos estamos teniendo en el contexto, y la innovación social en este momento yo creo que es la clave fundamental para el tema del desarrollo en todos los países del mundo. Así es, cabe recalcar también que Crónicas Invisibles presenta una serie de temáticas relacionadas a la participación de las mujeres en los espacios de la sociedad y la política para generar pensamiento crítico y aportar asimismo con las soluciones a estas problemáticas sociales. De esta forma, bueno, hemos iniciado el mes de marzo entendiendo al feminismo y la innovación social. Tuvo mucho desarrollo justo más en países de Asia, África y América Latina. No los hemos de hecho reconocido como tal, pero en América Latina ha sido importantísimo. Bueno, yo vivo en Europa y pues aquí viene a hacer innovación social y pues hay muchos recursos para ello.
pero es muy interesante ver que en América Latina esto ha sido pues una punta de lanza también de la forma como trabajamos. Eso ha tenido muchísimo que ver también pues con los diferentes temas de microcréditos, de apoyo a la empleabilidad, a la conservación, al tema del cambio climático, que también en América Latina, pues de alguna manera hay países que no han llevado la bandera precisamente. Yo soy de Costa Rica, pero que han existido iniciativas hacia la dirección correcta. Entonces, América Latina, también por un asunto de pensamiento social, de luchas sociales, ha dado la oportunidad y la apertura de que se haga emprendimiento con una economía diferente, ¿no? Que no sea solamente una economía enfocada al consumismo, una economía enfocada a realizar productos simplemente para generar ganancias, sino de generar una economía donde esté basado el Estado social de derecho, donde dar de vuelta a la sociedad y enfocarnos en apoyar a la comunidad, pues es también muy acorde con un pensamiento general latinoamericano que hemos visto en los últimos años. El pensamiento, la innovación social viene a tomar mucha más forma con la creación del Grameen Bank en Bangladesh por el profesor Mohamed Yunus, que se le reconoce como el padre del emprendimiento social. Mohamed Yunus hizo un banco en Bangladesh, enfoca estas pequeñas entradas como una opción de que puedan hacer sus propias empresas. Lo interesante del Grameen Bank es que el Grameen Bank como fundación creció y se expandió muy particularmente en países asiáticos, como en Filipinas, en Bangladesh, pero en América Latina también. Entonces eso desde casi que desde el 2010, cuando Mohamed Yunus pues, fue ganador del Premio Nobel de la Paz, que fue en el 2008, 2009, por ahí, justo por esta actividad. Y viene el reconocimiento importante de la innovación social y de emprendimiento social a nivel global, pues al ganarse el Premio Nobel de la Paz. Y de hecho me tocó conocer a Mohamed Yunus en el 2010 en Costa Rica, y que él vino a visitar en aquella entonces en el Caribe costarricense, en Limón, lo que hace ya la Fundación Yunus por allá. Entonces ya esto no es nuevo en América Latina, y justamente precursores como Yunus, Mohamed Yunus, pues también apoyaron a darle forma, contexto y un concepto a toda la innovación social que ya se estaba dando en América Latina también. Gracias, Teresita. ¿Cuál es tu retroalimentación? A mí me gusta contar mucho cuentos, fábulas. El sabor de una eco huerta, vamos a empezar por ahí. Ya se había tomado 2 botellas y media de agua y un cartón de jugo de mora, pero el ardor no cedía en su lengua mientras abanicaba la boca con la mano. 3 niñas reían coquetamente al otro lado de la huerta. ¿Qué le pasó en la lengua?, le preguntó una niña a él. Y Juan pensó en 2 respuestas mientras miraba a la señora. Una era que las niñas lo habían retado a morder un ají, y eso declinar desafíos, pues lo hubiese hecho quedar mal, nada propio de un macho alfa. La otra era que las abejas que trabajaban en el jardín lo habían picado de pura casualidad. Evitó hablar para empeorar el calor en su lengua y se llevó una hoja de hierbabuena a la boca. Terminó el desafío masticando la planta y frunciendo el ceño. Las ecohuertas como un proceso autosostenible para la comunidad, ya que hago referencia con el cuento, ¿no? Muchas veces el tema o la palabra de innovación, por ejemplo, acá en Ecuador es totalmente nueva y es un proceso de creación y también de imposición, porque acá se lo ha visto impuesto a través del tema de los ODS, que todo el mundo entró en esta dinámica de que hay que cumplir con los ODS, que son bastante complicados, al menos para quienes estamos en países latinoamericanos, y mucho más, yo creería, difíciles para los países que están al otro lado del mundo como a la vanguardia. Porque si bien nosotros tenemos recursos, como que nuestra conciencia nos ha llevado a cuidar lo poco que tenemos. En cambio, en los otros países, con todo el cariño a la gente del otro lado del mundo, al tenerlo todo, no miramos o no cuidamos de esos pequeños detalles.
Sí. Digamos, soy un país en donde soy el número uno en empresas y tengo una maquinaria industrial sumamente contaminante. ¿Cuál es mi proceso de innovación? Sin embargo, países pequeños que también han ido ya a la vanguardia del tema del emprendimiento de la empresa, han empezado, por ejemplo, a generar plantas solares. Entonces vamos cambiando ese chip de la dinámica, ¿no? Esta difusión de nuevas prácticas sociales en áreas diferentes de la sociedad, como el cuidado al ambiente, el tema de la inclusión social, en aspectos de género, en temas de personas con discapacidad, en procesos también inclusivos de igualdad de condiciones. Yo creo que ahí es en donde vamos como que poniéndonos la nota sobre el tema de la innovación social y muchas veces llevamos en la cabeza o la gente y a veces directivos altos de países o empresas no entienden y piensan que la innovación habla solo del proceso tecnológico, de cuán avanzado y el repunte que yo tengo a nivel de máquina, a nivel de la robótica y no a nivel de lo que yo como persona he hecho. Ahí es donde hay ese cambio en lo que es la innovación social, en donde la fuente es la persona, en donde el centro nuevamente vuelve a ser el sujeto, vuelve a ser el ser humano, el entorno y el ser humano con todo lo que le rodea, con los seres vivos, ¿no? Como son el cuidado de las mascotas, el cuidado de los animales en general, el tema de lo que yo como, también ahora se ha vuelto súper importante y sobre todo en el tema de la pandemia, que hemos visto que la innovación social ha dado luces en el tema, por ejemplo, del agro, al menos acá en el país. Entonces yo creo que por ahí vamos mirando a la innovación desde un tema diferente. Mientras tú comentabas algo acerca de las ODS y dentro de la innovación social, ¿esto será clave para el cumplimiento del desarrollo sostenible? Bueno, sabemos que ya la ONU lo tiene programado o tiene una fecha del 2030, ¿no? Para poder ejecutarlo. ¿Llegaremos, tenemos el tiempo suficiente o va a tomar más tiempo? Recordemos que las ODS tiene aproximadamente 17 objetivos, los cuales van desde el cambio climático hasta las problemáticas sociales. Bueno, yo creo que fue por eso que se amplió la fecha, ¿no? Si recuerdan fue 2020, ahora es 2030 y así se seguirá extendiendo mientras no tengamos la conciencia social y ambiental para llevar a cabo el cumplimiento de los ODS. Mientras siga, ayer por ejemplo, no sé cuántos apagaron la luz en la hora del planeta, ¿no? O sea, yo creo que muchas ciudades, vi que el edificio de Naciones Unidas de Nueva York lo apagó, pero los edificios de al lado todos iluminados. Entonces, son acciones pequeñas que también cuentan al momento de la política pública y quién está a la cabeza, cómo está llevando los ODS. Por ejemplo, Naciones Unidas ha generado un proyecto, ¿no? Un programa de la relación de los ODS con los emprendimientos, ¿no? Que permiten el mejoramiento de las operaciones de negocios en la generación de ingresos, ayudan al fortalecimiento de la conservación del ambiente, además de producir mejoras a nivel de la reputación de las empresas y la relación con grupos de interés. Y hay uno importantísimo, por ejemplo, que es el ODS 9, que es el impulso al emprendimiento social, como clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el mundo está en una transformación continua, se busca cambios efectivos en el tema del cambio climático, la desigualdad social, la economía, la pobreza, el hambre, la sostenibilidad de los sistemas productivos, hábitos de consumo. Hay muchas cosas que van hasta con el tema de la justicia, ¿no? Que se han convertido en una prioridad de este momento social, mundial, sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo ahí la innovación social está entrando con fuerza, porque a veces decíamos, a ver, yo me voy a poner un emprendimiento y tengo que hacer plata, 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 plata. Ahora no es así. Ahora tú tienes que poner un emprendimiento, por ejemplo, en el colectivo en el que yo estoy, es rompe esquemas, sale el cuadrado y emprende con causa. Porque precisamente las causas son las que este momento, al contar tú la historia de tu emprendimiento, de que vienes de una asociación, de que estás trabajando con productos orgánicos, yo creo que ahí, como aquí lo decía, el tema reputacional es súper importante. Ok, Ana, desde tu perspectiva y viviendo pues también en Berlín, cuéntanos, ¿cuál es tu retroalimentación?
Bueno, quiero tomar un par de cosas que dijo Teresita. Justo es hasta ahora, hasta hace muy poco que la ola llegó en Europa. En París y en Berlín, pues ha sido bastante fuerte el tema de emprendimiento social, pero es muy reciente. Hace 5 años, cuando llegué a Berlín, bueno, yo migré de Costa Rica, yo me puse a hacer emprendimiento social y fui emprendedora social. De hecho, para mí fue un gran honor que luego de haber conocido a Mohamed Yunus en el 2010, solamente escucharlo hablar, que en el 2018 me invitara a mí como un ejemplo de emprendimiento social, pues fue todo un honor. Y muchísima gente me ha preguntado dónde estudiaste, qué estudiaste, dónde lo aprendiste. Yo no lo aprendí en Europa, esto lo aprendí en Costa Rica. Yo estudié derechos humanos, o sea, siempre he hecho, mi trabajo eran ONGs en temas sociales. Entonces, yo no podía hacer economía consumista, no podía hacer eso, tenía que ser economía de impacto, economía que diera de vuelta. Y justo me tocó hacer la migración porque fui yo la que me convertí en migrante. Comencé a ver un montón de situaciones y un montón de dificultades que estaba atravesando como migrante y conmigo muchos otros migrantes, y justamente en el momento donde vienen la cantidad de quienes buscaban asilo de Siria. Entonces, es eso, ¿no? Lo que decía Teresita, es algo con causa, es hacer un impacto en la comunidad. Claramente, en países como estos, con los recursos que tienen, pues tú piensas que hay mucho, bueno, un país como Alemania, ¿no? O sea, Alemania es un país que tiene un Estado social de derecho, donde el Estado mismo te cubre situaciones, por ejemplo, si estás en desempleo, el mismo Estado te lo paga. Justamente ahorita que estamos en pandemia, las empresas están recibiendo apoyo mensual o trimestral del gobierno, con ayudas bastante cuantiosas. Entonces, cuando tú ves esos problemas comparados con los que tenemos en América Latina, donde no tenemos estados que nos están pasando dinero por mes para sostener nuestras empresas, pues entonces obviamente tenemos muchas más problemáticas que resolver. Sin embargo, eso no significa que países europeos o países desarrollados no tienen sus propias problemáticas. O sea, en Alemania, por ejemplo, los adultos mayores sufren de pobreza también. Sufren de pobreza porque las pensiones ya no alcanzan. Hay también problemas créanlo o no, de igualdad entre géneros. Por ejemplo, la palabra feminicidio no existe en Alemania. Son cifras que se ocultan muchísimo sobre el maltrato de la mujer. Pero hemos visto que aquí los emprendimientos sociales están hechos como, no quiero criticarlos porque sé que están bien encausados, pero generan productos de impacto para que el dinero sea donado a países africanos, como si los problemas estuvieran fuera de sus fronteras y no dentro de sus propias fronteras. Y creo que eso es algo que América Latina, y cuando a mí me preguntan de dónde estudié esto para ser emprendedora social, es que yo no lo estudié. Estudié derechos humanos, estudié periodismo, siempre estuve pues más cercana a la causa y el impacto. Y pues lo único que tuve que hacer diferente fue generar y hacer una estructura alrededor para poder trabajar un tema que también, pues, como decía Teresita, el tema de poner al sujeto como en el centro de un ecosistema, ¿no? De la necesidad, on the needs base, ¿no? Que es hacer una empresa no en la necesidad de que hago un teléfono y pues lo lanzo para poder desarrollar tecnología y tal, sino poner al humano en el centro, al problema, ¿no? En ese momento mi problema era lo que estaba atravesando como migrante, la falta de acceso a empleo, a temas de discriminación. Entonces, ¿cómo atacar esa problemática y hacerlo? Lo otro es muy interesante porque América Latina no tiene los recursos económicos que tendría, por ejemplo, países como Alemania para hacer emprendimiento social. Está cambiando mucho, por cierto, en este momento está cambiando mucho. O sea, en este momento, tanto la CEPAL como el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo SoftBank, que ha sido reconocido por ser uno de los inversionistas más grandes japoneses de empresas como Uber, como WeWork y tal, están llegando a América Latina con emprendimiento para hacer inversiones cuantiosas en temas de emprendimiento social. Entonces creo que esto es un reconocimiento de lo que se ha venido haciendo en América Latina durante muchos años, y también que en América Latina nosotros mismos, al tener tantos problemas sociales, pues no nos ha tocado de otra que pues buscar soluciones a nivel comunitario, y eso está perfecto y eso está muy bien.
Por ejemplo, Teresita hablaba sobre el tema de la hora del planeta. Yo tengo problemas con la hora del planeta. Tengo problemas garrafales porque eso no es innovación social. Eso es una idea bonita, una campaña, pero justo lo que nos hace falta es generar más innovación social, generar emprendimientos enfocados en temas de cambio climático locales. El tema y lo recuerdo, allá por el 2010, 2011, yo en Costa Rica organicé un par de horas del planeta, 2 años. También estuve detrás de una campaña de una universidad sin fines de lucro, muy importante que está en Costa Rica, donde en un día simultáneamente plantamos 1 millón de árboles, de alguna manera simbólicamente, pero también de mucho impacto. Y luego vengo a Europa, donde hay emprendimiento social con inversión de hacer empresas con el objetivo de plantar, no sé, como 5 millones de árboles en 5 años. Es como de... En América Latina lo tenemos todo. Lo que no tenemos son los recursos. Y creo que el reconocimiento de que esté creciendo la inversión, que es inversión de impacto, impact investment. En Alemania, por ejemplo, hay casas de inversión o agencias de inversión que acumulan riqueza de familias o de fundaciones, y justo acaban de acordar que para los próximos años ya no van a invertir en tecnología o en producción de ciertas cosas como lo hacían antes, sino en impacto social que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, volviendo al tema de la hora del planeta, creo que las Naciones Unidas se ha quedado muy atrás hace muchos años y ha perdido mucha credibilidad, que la perdió muchísimo también con Donald Trump, pero ha perdido mucha credibilidad en los últimos años justamente porque, si bien es cierto, impulsan los objetivos de desarrollo sostenible, crean eventos también un poco para hacer como estas campañas, ¿no? Para poder convencer a la gente que este es el futuro. Creo que se ha quedado muy corto y el futuro del emprendimiento social e innovación social nos queda en manos nuestras, de quienes ya lo estamos haciendo y lo hemos venido haciendo sin que las Naciones Unidas nos dijera, sino porque estamos conscientes y socialmente conscientes de hacer un cambio y hacer una economía distinta. Y es que ese es el tema. El gran tema del emprendimiento social o de innovación social es que ya nosotros, en mi caso, en el caso de Teresita, en el colectivo donde está, nosotros estamos casados con hacer una economía distinta. Yo no les puedo explicar en los foros donde he estado, en foros, en paneles importantes, entre comillas, digo, porque todos son importantes, pero paneles con grandes audiencias donde mucha gente me ha llamado en inglés naif, como muy inocente, como muy tonta, ¿no? Porque pues para emprender es ya sea que vendas bananos o celulares o emprendimientos o impacto, es mucho trabajo. Ser emprendedor es muy duro. Hay que trabajar 24/7. Y pues cuando tú haces una startup, ¿no? Y tu objetivo es convertirte en el próximo Jeff Bezos de Amazon, tú dices, bueno, el trabajo valió la pena porque ahora soy uno de los millonarios del mundo. Pero nosotros no estamos haciendo esto por el dinero. Y esa es la razón por la que lo hace tan complicado, porque no tenemos un rédito, no tenemos una motivación económica para hacer esto. Nuestra motivación es generar y crear un impacto y resolver problemas y causas que nos hablan directamente a nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso, por supuesto que iba a ser aunque estudié derechos humanos y pues pude haberlo enfocado en cualquiera de las problemáticas de los objetivos de desarrollo, por supuesto que iba a desarrollarlo en el tema de migración, porque yo misma, como bien lo mencionó Teresita, el tema de poner al humano en el centro de la necesidad, yo me estaba poniendo a mí misma y a la gente que tenía alrededor con nuestras necesidades como migrantes. Entonces, así, por ejemplo, en zonas indígenas que están ahorita luchando con temas del cambio climático porque estamos destruyendo el Amazonas, ¿no? O sea, siempre tiene mucho que ver con lo que nos hablan a título personal y de buscar las necesidades del humano, del beneficiario. Pero la gran importancia y la gran diferencia es que nuestra motivación no es económica. Necesitamos la parte económica para hacer funcionar nuestros proyectos. Por eso hacemos esta inversión de impacto y tal. Pero nosotros no nos estamos haciendo millonarios.
no estamos haciéndolo para poder vivir en una mansión en el futuro. Estamos simplemente impulsados por el impacto y por cambiar esas problemáticas. Y esa es la gran diferencia. Y esa es la razón por la que decía que ninguno de nosotros ha hecho, y bueno, al menos en mi caso, no sé en el caso de Teresita, pero en mi caso yo no hice innovación social porque las Naciones Unidas me dijo, sino porque ya somos socialmente conscientes. Eso quizá funcione en países desarrollados, como en Europa, ¿no? Que vean que las Naciones Unidas tal, pero en nuestros países no, porque nosotros vivimos las necesidades. Entonces, creo que las Naciones Unidas se ha quedado muy atrás y pues después de tantos años seguir viendo de que tienen iniciativas como la Hora del Planeta y tal, y que falta todavía muchísimo más en un momento donde pues tenemos países como Brasil, donde te puedes encontrar por Facebook en estos días en el marketplace que están vendiendo zonas de las Amazonas. Nos estamos quedando cortos a nivel internacional y por organizaciones tan fuertes como las Naciones Unidas de realmente buscar otras estrategias más allá de esto, porque sabemos muy bien que una hora ya no es suficiente para salvar el planeta. Pero vemos iniciativas sociales mucho más fuertes y mucho más de impacto hechas por una joven adolescente en Suecia, Greta Thunberg, que ha movilizado más gente que las mismas Naciones Unidas. Entonces, por eso te digo, la innovación social dependerá en el futuro, y esos objetivos es como una utopía, pero dependerá única y exclusivamente de las motivaciones personales nuestras como individuos si queremos no hacerlo porque el 2030 sea nuestro objetivo, no, es porque nuestro objetivo es vivir en una sociedad justa y socialmente responsable. Gracias, Ana. Bueno, continuamos entonces con el otro tópico para ir justamente culminando con este foro. Y le quiero preguntar a Teresita, bueno, ¿seremos parte, los jóvenes, para poder hacer esta reconstrucción social? Ya por ahí Ana lo comentaba, pero ¿cuál es tu idea? Bueno, yo siempre digo, ya no soy tan joven, según la Constitución de nuestro país, dejé de ser joven hace rato. Y yo sí creo que uno tiene que ir dejando ciertos espacios. En algún momento trabajé por niñas, niños y adolescentes, luego por el movimiento juvenil, siempre vinculada al movimiento de mujeres, luego trabajaré por los adultos mayores, pero yo creo que cada uno debe trabajar en su espacio. Como mujer relativamente joven aún, porque estoy en la edad media, digo yo, es importante el impacto que los jóvenes puedan generar en las acciones de ahora. Yo no soy muy amiga de esa frase de los jóvenes son el futuro, porque en el futuro ya no serán jóvenes. Entonces, lo importante es lo que la comunidad, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, los adultos mayores, la sociedad en general pueda hacerlo. Yo creo que este rato, cuando uno le dice a un joven, es que en tus manos está el futuro de la patria, primero es llenarle de una responsabilidad que no le corresponde. O sea, todos somos ciudadanos y todos somos corresponsables de generar un buen país, un buen Estado, una sociedad con valores, una sociedad no corrupta, todos, absolutamente todos. Sí es importante lo que ahora los niños y niñas están asimilando, así como los jóvenes, ¿no? Estamos con un declive en el proceso educativo súper fuerte por el tema de estudiar a través de una computadora en países en donde aún el sistema informático no llega, el internet no llega a todos los lugares. Estamos en un proceso ¿cómo es que nos dijeron? No contacto, pero al no contactarnos pensamos que no solamente decimos no contacto de piel, pero también hemos perdido ese contacto de llamar a la gente. Yo, por ejemplo, esta semana mandé un mensaje a todos los contactos de mi teléfono, porque les decía, si estás entre mis contactos de mi teléfono es porque eres una persona que en algún momento de mi vida ha sido especial. Y yo creo que alguien que trabaje en el tema social debe ser lo más humanamente activo.
y al hacerlo es importante. Yo creo que también como jóvenes, como ciudadanos, como ciudadanas, es importante que entendamos los colores de la economía. A mí me gusta mucho hablar de la economía de los colores, ¿no? De esa economía hay que traspasar de esa economía roja en donde se hace referencia solamente al consumismo como el centro del crecimiento económico, a una economía, por ejemplo, verde que busca cuidar el planeta, aprovechando al máximo los recursos de infraestructuras que hay actualmente, o a una economía amarilla, en donde está enfocada en los productos de alta tecnología y la ciencia, una economía azul, en donde se toma en cuenta el avance tecnológico, sin dejar a un lado el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pasar a una economía naranja también, en donde consiste que englobamos todos los ingresos de las artes y todos aquellos productos de servicios de la actividad cultural y artística, a una economía violeta, en donde estamos ahora posicionando a la mujer, empoderando a la mujer, y yo creo que ahí es clave el tema de la innovación, ¿no? Porque la innovación no siempre es nueva, o sea, hay cosas que innovar no quiere decir que me inventé algo, sino quiere decir también que tomé algo que ya existía y lo hice y lo adapté y lo hice nuevo, y sobre todo en la inclusión de los actores, la innovación social. Para que exista la innovación social debe haber empoderamiento de los actores locales, de los beneficiarios en el proceso de la concepción y la implementación de una nueva solución. Entonces, jóvenes, adultos, niños, todos debemos estar vinculados a eso. Y los innovadores sociales, si bien son los encargados o somos los encargados de desarrollar una estrategia nueva, una innovación, los emprendedores, por ejemplo, también forman parte de este grupo. Somos personas comunes y corrientes que identificamos una problemática social o ambiental desde una comunidad e imaginamos la solución. Y cuando podemos, también la implementamos con determinación y de forma sostenible en un tiempo. Yo creo que eso es muy importante al momento de que los jóvenes, de que los activistas dejemos solo de ser activistas y nos convertamos en gente que hace acción también, ¿no? En donde seamos protagonistas y seamos verdaderos influencers, no influencers de la pantalla, del teléfono, sino de esos influencers. A mí me encanta un tema, había un meme que el otro día decía, influencer mi papá, que uno camina 2 cuadras y conoce a todo el mundo. Esos influencers tenemos que ser, de esos influencers en donde por ejemplo, el señor que te corta el cabello en la esquina se la conoce todas, el señor de la tienda que influye en lo que tú comes, en donde la señora de las frutas, en donde la señora de la peluquería, esos influencers de calle que digo yo, ahí es en donde debemos ya dejar de ser influencers de pantalla y convertirnos en influencers de verdad, dejar de tomarnos la foto porque estoy donando algo y hacer una acción real. Yo creo que sí, la foto es importante porque a veces es una forma de atraer recursos, sí, pero que no se convierta en un tema de egocentrismo también. Entonces yo creo que ahí es el reto de los y las jóvenes que andamos con esto pegado en la mano y que no está mal, siempre y cuando lo sepamos utilizar bien. Ana, ¿cuál es el área la cual se debe innovar? ¿Cuál es esa prioridad que los jóvenes o las personas o los niños deben tomar en cuenta? Uf, qué difícil, porque todo, estamos, bueno, en este momento la salud, digo, porque nuestras economías y nuestras actividades se han paralizado por un asunto de la pandemia. Y pues cuando hay una pandemia como esta es donde hay oportunidades claras para poder innovar. Porque ahora vamos a vivir una nueva realidad, una nueva economía, países destruidos, jóvenes también, los mismos jóvenes son los que más también tendrán algún tipo de repercusión en el futuro próximo. Y también creo que es una invitación a los jóvenes para buscar en innovación social una oportunidad de cambiar nuestras propias realidades, ¿no? O sea, muchos jóvenes han perdido años completos de colegio. La pandemia llegó a decirnos y a explotarnos en la cara. Si ya de por sí habían estudios que para las nuevas generaciones, por ejemplo, los que están en este momento entre 25 a 15 a 25 años, ya ellos, de todas maneras, yo estoy en la mitad de mis 30, ya nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, salir, trabajar en lo que estudiamos.
incluso emprenderme, en mi caso, de lo que estudié y tal. Pero esa no va a ser la realidad de los que están ahorita más jóvenes, y no pensando en el futuro, sino pensando en el presente de ellos. Que todo su sistema educativo, todo su sistema social cambió de la noche a la mañana. O sea, la pandemia vino a adelantarnos 5 o 10 años, que sabíamos que íbamos ahí, pero hace muchos años vienen muchas llamadas de expertos que es importante cambiar el sistema educativo para ayer. La pandemia vino a decirnos hoy, ya cambió, ¿qué vas a hacer? Entonces, el grave problema en ese sentido que habría que resolver o buscar una solución es cómo los jóvenes hoy en día pueden tener y lograr mejores oportunidades para buscar otros mecanismos de educación, porque la pandemia vino a cambiarnos la vida a todos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema tecnológico, que no todo el mundo, por ejemplo, en América Latina tiene acceso a la tecnología, tiene acceso al Internet. Hace muchos años se viene en discusión que el Internet debería ser un derecho humano y debería de estar disponible y de gratis proveído por el Estado. Entonces, ya estas discusiones llegaron hoy, que hay que resolverlas hoy, no se puede esperar mañana, no se puede esperar el otro año, tiene que resolverse hoy, porque hay jóvenes que no están recibiendo educación debido a esta herramienta tan importante que se ha convertido el acceso al Internet. Entonces, hay muchísimas problemáticas que nos ha explotado en la cara con la llegada de la pandemia, en las que podríamos comenzar a trabajar. ¿Cómo explorarlas y cómo encontrarlas? Basta únicamente y exclusivamente, volviendo a retomar las metodologías de cómo se crea innovación, que lo mencionó muy bien Teresita, es ponernos a nosotros mismos como humanos en el centro, en el sentido de cuáles son mis necesidades, escuchar como influencers a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a la gente que tenemos alrededor, cuáles son las necesidades, hablar, oír, escuchar, abrir nuestros oídos, nuestras mentes y abrir nuestras mentes para poder escuchar al resto. No es mi necesidad de que yo quiero hacer esto y necesito esto, no, es como colectivos, como comunidad, cuál es nuestra necesidad. Y ahí es donde vamos a encontrar las oportunidades de poder generar una innovación social. En un futuro muy próximo, y que también creo que es el grave problema que trajo la pandemia, es, porque ahorita nos estamos enfocando en esto, es que pusimos de segundo, tercer lugar, o tal vez de quinto lugar, el tema del cambio climático. Y esa de por sí ya era la problemática número 1 que teníamos y que tiene hoy en día los jóvenes para resolver para hoy mismo y para el futuro próximo. Para todos nosotros, no solo para los jóvenes, sino para todos nosotros los que vamos a estar vivos en los próximos 15, 20 años. Y que ya de todas maneras tenemos repercusiones. O sea, el año pasado Honduras recibió en menos de un mes 2 huracanes tipo 5 devastadores completamente, y que estamos viendo una migración en este momento hacia el norte de Estados Unidos, de países del Triángulo Norte, pero especialmente de Honduras, arrastrados por todo el tema de la pandemia, la pobreza y la miseria que se vive en estos países, pero también el tema del huracán, que vino a destruir ya de por sí toda esta situación, y eso es un producto también del cambio climático. Entonces, ahorita todos los países están enfocados en resolver la grave situación que tenemos en este momento con la pandemia, y pusimos de segundo plano el cambio climático. Bien o mal, pues es un asunto de prioridades, pero es una problemática gravísima que creo que no nos estamos dando cuenta de la falta de la seriedad con la que estamos tomando el tema del cambio climático. Y aquí vuelvo a mencionarla y la sigo mencionando, no por ser un ejemplo europeo, porque ya no es un ejemplo europeo, creo que es una de las pocas personas que he conocido, no la conozco personalmente, la he visto de largo en manifestaciones, pero le tengo una admiración tan profunda a Greta Thunberg por varias razones. Una, porque Teresita mencionaba sobre el tema de los influencers, porque hay muchísimos que se toman la fotografía para decir, oye, estoy ayudando, estoy en África ayudando a cavar un hoyo para sacar agua. Y hay turismo, se llama en inglés, se dice White Syndrome Savior, que es el síndrome del Salvador blanco. Hay hasta paquetes turísticos para que jóvenes privilegiados blancos
viajen a países a hacer esto. Eso es gravísimo. Y yo me lo he encontrado muchísimo en Europa, muchísimo, especialmente en el tema de migrantes y de refugiados. En el 2015 eso primó y lamentablemente, pues por un asunto de confianza, son los que más reciben dinero para poder hacer sus propias ideas. Pero Greta Thunberg actúa increíblemente responsable. Ella ha utilizado su influencia para poder movilizar y generar líderes comunitarios. Ella no ha tomado dineros, los ha donado, todos los premios que ha recibido los va donando a organizaciones que ella considera que están haciendo un acto responsable. ¿Y cuántos años tiene ella? No es como lo dijo Teresita, o sea, que lo dijo Teresita, que nos llama la atención, es que los jóvenes son el futuro. No, no, no. Estos jóvenes, todos estos líderes que se han unido junto con Greta a actuar, todos son muchísimo menores que nosotras tres. Y ellos están cambiando el mundo, ellos están haciendo y levantando la voz que nuestras generaciones no pudimos. Y creo que los jóvenes de hoy, especialmente esa generación y este grupo de jóvenes, requiere y necesita de nuestro reconocimiento para empoderarlos de que desde corta edad pueden realmente hacer un cambio. Bien, Teresita, justamente, bueno, estamos en épocas de elecciones y bueno, ya vamos a estar en la segunda vuelta el próximo 11 de abril, pero en un principio los candidatos a la presidencia no tomaban en cuenta justamente el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Ahora, ¿cree usted que va a estar dentro de la agenda política también la innovación social y también el tema de emprendedores? Tiene que, si no, ahí estamos para ponérsela, así de simple. O sea, la construcción ciudadana es la que le pone la agenda a los candidatos o a los gobernantes, no los gobernantes a nosotros. Nosotros somos los mandantes y somos quienes tenemos que decir, por aquí es, no ellos de imponer, no, si no estaríamos hablando de otro tipo de proceso político y no de una democracia. Yo creo que ahí se tiene obligadamente que hablar y accionar en el tema de innovación social y emprendimiento. Y no solo de los emprendimientos considerados o los que están en boga, que son las startups, sino los emprendimientos de barrio. O sea, yo creo que durante lo que nos pasó a nosotros en octubre con las movilizaciones, lo que nos está pasando ahora con la pandemia nos ha hecho reflexionar, y espero que todos, ¿no? Que quienes nos salvaron en el tema de abastecimiento de comida fue el vecino de la tienda de la esquina, no fue el supermercado grande de la ciudad. Fue el señor que vende sus productos y que es un comerciante agrícola, no el tercerista que te trae los productos y que les pagan a bajo costo a ellos y te venden acá al triple. No, no, yo creo que es importante y el tema debe estar sí o sí. E insisto, o sea, si no para eso estamos nosotros acá en Cuenca, acabamos de generar un observatorio de políticas públicas de emprendimiento, el primero de la región, después de que en febrero del año anterior se aprobó la ley de emprendimiento, que de apoyo al emprendedor no tiene mucho. Ahí, por ejemplo, Colombia en ese tema del emprendimiento nos da 10-1 con la ley, ¿no? Y no es necesario a veces que exista una normativa escrita. Nosotros tenemos cerca de 80,000 cuerpos legales en Ecuador. Vaya a saber cuántos de esos conocemos nosotros, ¿no? Y que se seguirán discutiendo en asambleas, que se seguirán tomando a nivel de ordenanza, pero yo creo que hay que retomar la conciencia de la política pública, pero esa política pública de construcción ciudadana, no de las que han estado pasando en los últimos tiempos que ni te enteras que han entrado ya a discusión. Entonces yo creo que ahí es lo importante y sobre todo porque hay que ser creativos, ¿no? Y como decía Albert Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y para eso estamos los innovadores sociales, para eso está la construcción colectiva, para poner agenda a quienes nos gobiernan, porque es al revés, nosotros somos los mandantes. Listo. Bien, Ana, mencionaste justamente que el emprendimiento de los migrantes ayudará a fortalecer la economía. Vivimos tiempos de transición, ¿piensas también que los entenderemos como sociedad y Estado? ¿A quién? ¿A los migrantes o en general? En general. Sí, o sea, es que de nuevo lo que les decía, o sea,
la pandemia vino a acelerarnos el futuro y justamente la forma como veníamos haciendo economía, tal como lo dijo Teresita, la forma como hemos venido haciendo las cosas, pues no estaba funcionando y no era sostenible. Crear productos por crear productos, pues no nos estaba llevando a algún lado. Y no fueron las grandes empresas las que vinieron a resolver los problemas locales. Fuimos nosotros mismos y fueron los locales que lo lograron identificar y lograron diversificarse y ser creativos para poder solventar. Entonces, cuando en mi caso, obviamente, porque ese es el tema en el que me dedico, desarrollo y trabajo e impulso, cuando hablo de los migrantes que vienen a apoyar la economía, es porque los migrantes venimos a trabajar y venimos también a ver con ojos externos cosas que están pasando en el país también que podríamos aportar. Entonces también hay una gran oportunidad de motivar a los migrantes a que se involucren en las sociedades, también a apoyar a también cambios de emprendimiento social, porque también han habido muchas formas en cómo los migrantes también han apoyado la economía, ¿no? O sea, la han agilizado eso en todo lado. Pero también es una oportunidad, por ejemplo, no tengo, bueno, ahorita no tengo la cifra concreta de Ecuador, pero por ejemplo en Colombia, con los 1.8 millones de refugiados de Venezuela, por ejemplo, hay casi, no sé cómo, son 20,000 vacantes de trabajos, de empleos para toda Colombia. Entonces ahí ves que el tema de la empleabilidad, que también es un objetivo del desarrollo, se le complica a un país como Colombia. Entonces es una oportunidad grande también para que los migrantes puedan ellos mismos generar empleos y puedan ellos mismos apoyar al país que los está acogiendo en ese momento. Y pues también nosotros, los que estamos en temas de emprendimiento social y de innovación social, también involucrar como parte de la ciudadanía y parte de esa sociedad a los migrantes en esa construcción social, ¿verdad? No solamente construir economía solo por construir economía, sino también buscar acciones en donde también se vean involucrados y sean parte de ese cambio. Pero estamos viendo cambios sustanciales, ¿crees tú, Ana? No, para nada. No hay cambios sustanciales. Hay mucho trabajo que hacer. Ya te digo, o sea, tenemos muchas problemáticas desde el punto de vista de los migrantes también, o sea, estamos viendo países sudamericanos que les están cerrando más las puertas que abriéndole las puertas, o sea, eso es un paso erróneo a justamente a tener esa mente abierta para crear y verlo de manera positiva, donde también puedan contribuir. Más bien estamos hablando de situaciones políticas que tenemos que comenzar a cambiar también y nosotros también como ciudadanos que votamos, como votantes de nuestros países, tenemos que cambiar las cosas. De hecho, en algún momento leí algo que me gustó mucho, no recuerdo quién fue el que lo dijo, fue en una conferencia, que decía que nosotros los emprendedores sociales o los innovadores sociales al final del día lo que somos también somos activistas. Y eso creo que no es algo que deberíamos de recordarnos todos los días. Nosotros somos activistas que simplemente estamos de una manera estructurada y ordenada, estamos haciendo un cambio, pero que no se nos olvide que al final del día también tenemos que cambiar políticas sociales y pedirle a nuestros gobernantes que cambien esa forma. ¿Por qué? Porque esos cambios sustanciales, Ana Belén, no se van a dar sin, por ejemplo, en el caso de los migrantes, que es una gran problemática que tiene América Latina en este momento, no vemos y no escogemos gobernantes que estén a la altura del problema. Porque si no están a la altura del problema, esto simplemente seguirá siendo un problema de que no se va a acabar. Y con todo el trabajo incansable que hagamos los innovadores sociales en esta y otras materias, no va a ser suficiente. Gracias. Bueno, justamente vamos con las conclusiones ahora, Teresita, pero efectivamente aprovecho también, estamos próximos a las elecciones acá de Ecuador, para que llegue el mensaje a las demás personas, ¿no? De que es importante que cada uno de nosotros también tengamos esta motivación para poder preservar el medio ambiente, porque si no en próximos años, ¿qué aire vamos a respirar? ¿Qué alimentos vamos a comer? ¿Qué agua vamos a beber? Entonces sería muy importante también que cada una de las personas tenga un poquito de conciencia y que con cambios súper chiquitos, como lo comentaba Teresita, ¿no? Se pueden hacer grandes cambios, pero desde nuestra comunidad, no esperando que aparezcan políticas públicas como tal. Entonces,
Vamos con las conclusiones, Teresita. ¿Qué mensaje le dan a los jóvenes que deseen hacer innovación? Y bueno, y cómo ven también a la región en 5 o 10 años. ¿Vamos a lograr reconstruir nuestra estructura? Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Y el valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos quieran copiarte. Yo creo que ahí vamos generando una real reflexión y conciencia y acción, porque muchos nos hemos quedado en el espacio de la reflexión, de crear el paper, de escribir bonito, pero nos falta vivir. Justo ayer me invitaron a un foro, a una cátedra internacional de ese, y efectivamente yo les decía, las universidades, más allá de generar buenos conocimientos, deben generar buenas personas. ¿Sí? Tú eres un buen profesional, no cuando tienes un título pegado en tu pared, no, sino cuando tú haces las cosas con amor, cuando tú te levantas a diario por algo que te gusta hacer, y aparte de eso te pagan, o sea, eso es importante, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos llamados, ¿no? Y todos podemos ser innovadores, todos los que tengamos ideas. Mientras más loca la idea, mucho mejor. Yo siempre con los jóvenes que trabajo acá les decía, Tere, te tenemos una propuesta. Y yo decía, mientras más loca la idea, me encanta, a ver, y la hacemos, y hagamos, y busquemos la manera para poder hacerlo, ¿no? A nivel de la región, he tenido la oportunidad precisamente por el mes de la mujer de hacer lives también con compañeras de Latinoamérica de un programa que asistimos que se llama Ellas, Mujeres y Filantropía, mirando la filantropía no como la donación de la caridad, sino como la filantropía, ese accionar del eje social y del tiempo que invierte una mujer en su comunidad, en su espacio y con las demás en este proceso sororo, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas interesantes, hay mucho camino aún por recorrer. Lo que no hay que hacer es detenerse y que no nos paralice el miedo, que no nos paralice el egoísmo, que no nos paralice la corrupción. A nosotros como ecuatorianos nos ha golpeado eso muchísimo en esta... que nos tomemos tiempo para estar tristes, porque no soy mucho del discurso de decir arriba los ánimos todos los días, estoy permitirse esos momentos también de espacio para uno, pero que eso no nos pare, que al siguiente día amanezcamos con más ideas locas, con más cosas creativas y con procesos de innovación de contenido social, de contenido en donde no solamente lo hablan en un discurso, sino también en donde yo me preocupo por lo que le pasa a mi par, tal vez por lo que le pase a mi vecino, y sonreír no cuesta nada. Y ahora el uso de la mascarilla nos ha permitido aprender a sonreír con la mirada, que a veces no lo hacíamos, no mirábamos a las personas, ahora nos toca mirar bien, a ver, para reconocerles. Y yo creo que eso es lo importante y ese sería el mensaje. Hay que caminar, hay que recorrer, que el miedo no paralice y que ahorita somos la especie en extinción también, ¿no? Entonces hay que reflexionar también sobre qué clase de ser humano quiero ser para que me recuerde. Entonces allí es donde los innovadores sociales creo que estamos haciendo bien las cosas. Ana, vamos contigo. Me quedé paralizada con la frase de Úrsula, de un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Me quedé paralizada porque el futuro de los jóvenes es muy incierto. Es muy incierto y tal vez en mi caso, pues ya te digo que he tenido el privilegio de llegar a donde estoy hoy y que los jóvenes lo van a tener un poco más complicado. Pero cuando estamos creando nuestras ideas y nuestros proyectos, siempre nos enfocamos, incluso los que hacen startups, los que hacen otro tipo de empresas, siempre son las soluciones.
Entonces, lo único que les podría decir justamente, y si hay algo que decir, es justo a los que en este momento están en la universidad, a los que en este momento están en los colegios, en las escuelas, cuyos años, el último año, pues fue totalmente paralizado, ha sido un año totalmente atípico, que a mí no me tocó vivir, ni como adolescente, ni como joven. Nunca tuve una interrupción de un año entero, así prácticamente. Nunca me tocó vivir una pandemia. Y también tantos jóvenes que pues estaban trabajando y perdieron su empleo, ¿no? También. Bueno, y todo el mundo, ¿no? Pero quisiera enfocarme en esto de los jóvenes especialmente. Pero más allá de vernos socavados y tristes y desesperanzados de lo que viene, este es el momento de crear y este es el momento de buscar soluciones. No hay tiempo, ni como jóvenes, ni como un poco más adultos, un poco menos jóvenes. No tenemos tiempo para sentarnos y para pensar pues, que esta es la realidad que nos tocó y pues no hay nada que hacer y pues no. Este es el momento de levantarse, luchar con todas las ganas, de ponerse. De hecho, en mi país también y en otros países de América Latina sabemos que la corrupción es el cáncer de nuestra región, una región que lo tiene todos los recursos del universo, tenemos la inteligencia, tenemos la educación. De América Latina han salido los pensadores más grandes de este mundo, o sea, Paulo Freire ha revolucionado la educación nórdica, y es de América Latina. Hemos tenido todo y lo tenemos todo. Y lo más importante que seguimos, para todos, y especialmente para los jóvenes, no hay tiempo. Es ahora. Es ahora porque dependemos de las acciones de cada uno de nosotros. Y si queremos acabar con la corrupción, tirémonos, abramos nuevos partidos políticos, sean activos, llenen las curules de las asambleas, de los congresos, de las municipalidades. Vayan a las reuniones, no se queden parados viendo Netflix ni viendo nada. Este es el momento de ir a pedir cuentas, porque es el futuro, es el presente. Hoy nos llegó el futuro con la forma de una pandemia. El próximo año, o en 2 años, o en 5 años, va a ser con otra cosa. Así que si no tomamos las riendas de nuestro camino y de nuestros políticos y de ese rumbo y nos quedamos abatidos con las noticias de corrupción y decir es que no se cambia nada, los responsables somos los que no estamos haciendo nada. Ellas fueron Teresita Cabrera y Ana Álvarez. Nuevamente, pues les agradezco por estar acá reunidas con el equipo de Crónicas Invisibles. También les indicamos a las personas que nos están viendo que compartan esta información que es tan valiosa y más que todo a los jóvenes si quieren innovar, pues aquí tienen algunas pautas para poder hacerlo. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Despertar y respirar la brisa del gran Pacífico es un regalo especial para toda persona. Un lugar de perfecta armonía entre la naturaleza y quien es la vida. Almas bondadosas que nos conectan con la tierra y el mar. Sabores auténticos, monarquitas y momentos llenos de felicidad. Siente
la libertad de ser tú mismo y la aventura de volver a ser un niño. Atrévete a vivir nuevas aventuras, incluso en la profundidad del mar. Que los atardeceres te